Y este es el segundo nivel, hermanos. Es la comunión de los bautizados. Cristo, que nos trajo la verdad y la vida de Dios, fundó una iglesia. Yo quiero leerles textualmente un párrafo del concilio, es el número 14 de la Constitución sobre la Iglesia, para que vean quién de verdad es miembro de esta iglesia que está en comunión con Dios. El que llena estas condiciones está en comunión con la iglesia fundada por Cristo. El que falta a una de estas condiciones, que no se llame católico si voluntariamente la rechaza esa condición, ya está excomulgado por su propia voluntad. He aquí el texto del concilio. A esta sociedad de la iglesia fundada por Cristo están incorporados plenamente quienes, poseyendo el Espíritu de Cristo, esto es lo primero, poseer el Espíritu de Cristo. Eclesionectados, estamos conectados con la Iglesia, porque la Iglesia está conectada con la Trinidad. Eclesionectados. Es decir, no un cristianismo a nuestro gusto, sino al gusto de Cristo que fundó la iglesia, el Espíritu de Cristo. Segundo, aceptan la totalidad de su organización. La iglesia como humana es una organización jerárquica, un pontífice centro de toda la iglesia, un obispo en cada diócesis, una organización, sacerdotes en cada parroquia. El que acepta esta organización, otra condición, y acepta también todos los medios de salvación establecidos en ella, y en su cuerpo visible están unidos con Cristo todos los medios de salvación establecidos en ella. Son los sacramentos, son las leyes de la iglesia. Eclesionectados. Es su verdad. Cristo, el cual la rige mediante el sumo pontífice y los obispos. He aquí las personas concretas. Eclesionectados. El que no está de acuerdo con su obispo no puede llamarse católico. Así como el obispo que no está de acuerdo con el Papa no es ya un ministro de la iglesia. Ustedes conocen el caso famoso de Lefebvre, un arzobispo de Francia que se declara en rebeldía contra el Papa. No se puede llamar católico, ya no está en comunión con la iglesia. Si se propone como modelo, quiere decir que se quiere un cisma. Si yo mismo no estuviera en comunión con el Papa, no sería digno de esta honrosa dignidad de ser el pastor de la arquidiócesis. Pero es el Papa el que tiene que decírmelo, no otros. Y el Papa me acaba de confesar su comunión conmigo y mi comunión con él. Estamos en comunión, hermanos, y nadie dudará de que quien les está predicando hoy sea un pastor verdadero de la iglesia en comunión con el Papa. Eclesionectados. Podemos decir que una persona que no está en comunión con su obispo no debe comulgar eucarísticamente tampoco. La comunión es un signo de la comunión con la iglesia. Yo sé que hay personas que comulgan y que después destruyen esta unidad de la iglesia murmurando de sacerdotes y de obispos. Y todos aquellos que están destruyendo la unidad, hablando contra los sacerdotes, difamando los medios de publicidad, echando culpas que no tenemos, ya se están excomulgando a sí mismos.
una excomunión del obispo no sería más que una sanción ya oficial de ese repudio que el pueblo les está dando ya. La organización de la Iglesia sabe lo que es, y así como en un organismo un cuerpo extraño se expele, se expulsa, el cuerpo místico de la Iglesia siente la invasión de cuerpos extraños y los expulsa como células muertas. Eclesionectados. Sigue el texto del concilio. Por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno y comunión eclesiástica. Aquí están las características de nuestra unidad. Unidad de fe. El que no admita el credo que el obispo profesa con la Iglesia, ya no está en la unidad de la fe católica. El que no admita uno de los sacramentos, de los 7 sacramentos, ya rechaza una de las señales de unidad, no es católico. El que no acepta el gobierno de la Iglesia como una jurisdicción, una potestad, tampoco es católico. Y el que estorba ese gobierno de la Iglesia, no dejándola administrar su función en un pueblo. Por ejemplo, nosotros no podemos ir ahora a Aguilares a celebrar nuestra misa, a cuidar a nuestros católicos de aquel pueblo mártir. Nos están estorbando en nuestro gobierno. No se pueden decir católicos. Y la comunión eclesiástica. Esta es la plena comunión que Dios ha transmitido por Cristo a este pueblo de Dios, visible en sus ministros, en sus pastores, con una potestad de gobierno, con una unidad de fe, con unos sacramentos, con una organización. El que quiera pertenecer a este pueblo de Dios organizado por Cristo que se llama la Iglesia Católica, tiene que aceptar estas condiciones. Y si no las acepta, y si voluntariamente las rechaza, es un cismático, es un destructor de la Iglesia, moralmente un excomulgado por su propia voluntad. Naturalmente, hermanos, que esta comunión a este nivel de bautizados es precisamente como una condición de salvación. Entonces, fíjense bien en esta pregunta: ¿el que no está en esta iglesia no se salvará? No he dicho eso. He dicho que aquel que conoce las condiciones para pertenecer a este pueblo de Dios y voluntariamente las rechaza, está fuera de la salvación. Pero que si hay alguno no católico que por su convicción de conciencia cree que está en la verdad, ya sea en el protestantismo, ya sea en el judaísmo, ya sea como mahometano, como pagano, y allí trata de cumplir las leyes del Dios como Él lo concibe, ese está en el corazón de Cristo, en el corazón de la Iglesia, aunque no está en el cuerpo de la Iglesia. Así como al revés, hay muchos que por el bautismo están en el cuerpo de la Iglesia, pero por su actitud, por el rechazo de las cosas, no están en el corazón de la Iglesia. Se llaman católicos, pero no son católicos y están fuera de salvación. Y los que están fuera de la Iglesia, pero con buena voluntad viven su religión, su congregación, están camino de salvación, están en el corazón de la Iglesia, no fuera de Cristo. Cristo desborda la Iglesia Católica y se hace presencia de salvación en el protestante, en el mahometano, en el judío, que está allí de buena voluntad. Es Cristo el que lo está salvando. Eclesionectados. A este propósito, quiero contarles que esta semana tuve una de mis más grandes satisfacciones cuando una confesión protestante se acercó y platicamos profundamente
para manifestar ellos su adhesión a esta iglesia y para decirme que no quieren tragarse el anzuelo que les están presentando los perseguidores de la iglesia, como si ellos fueran los buenos cristianos y la iglesia ya se hubiera apartado de su misión. Los protestantes se acercan a la iglesia católica para decirle que no se ha apartado de su misión y que ellos se adhieren a esta iglesia y que no quieren ser cómplices de una persecución a sus hermanos católicos. Yo quiero agradecerles en público. Y una de las señoritas que llegaba me decía: insiste en aquel llamamiento que usted hizo cuando el entierro del padre Navarro, en que decía que si el padre Navarro era la figura de una iglesia que por la calumnia y la persecución de los hombres ha perdido su credibilidad, ya no se cree en ella, como el beduino sigue gritando: sigan el buen camino. Y llamábamos a todas las fuerzas morales, llamábamos a los protestantes que tienen el evangelio en sus manos para que prediquen este reino de Dios en el mundo. Llamábamos a todas las fuerzas, y ahora lo hacemos de nuevo, para que en vez de sembrar discordias y calumnias, sembremos el bien, hagamos la bondad en el mundo. Un llamamiento, pues. Quiero secundar también el que ayer hacía la voz de los Estados Unidos, interpretando a Amnistía Internacional, que ha examinado a 75 torturados y ha encontrado en ellos consecuencias espantosas, que aun cuando se han curado las cicatrices del cuerpo torturado, su psicología queda maleada. Hace un llamamiento a los médicos de todos los países para que se declaren contra la tortura. Yo secundo esa voz y espero que nuestros médicos sepan dar testimonio con su técnica, con su ciencia, de que la tortura no solo es un atropello a la dignidad humana, sino una destrucción de la salud de los pueblos y de los hombres. Eclesionectados, estamos conectados con la Iglesia, porque la Iglesia está conectada con la Trinidad. Eclesionectados.